Biblia. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer el libro de Isaías. Vamos a leer el libro del profeta Isaías. Vamos a leer el capítulo 41. Aleluya. Isaías capítulo 41. Gloria al Señor. Vamos a considerar y vamos a tomarlo como referencia para hablar la palabra del Señor en esta mañana. Cuando dicen amén. Amén. Isaías capítulo 42, versículo 9. ¿Ya lo vio ya? 42. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas que nuevas. Dile al que está por ahí con ánimo y le vienen cosas nuevas. Toca, volteate y dile al que está atrás de ti y le vienen cosas nuevas. Dile, Dios las va a hacer notar. Ahora, el título de esta enseñanza es así, diga conmigo, Dios es un Dios de cosas nuevas. ¿Cómo? Dile al que está atrás, dile, Dios es un Dios de cosas nuevas. Dios es. Pueden tomar asiento los que están de pie si están amables. Gloria al Señor. Cuando dicen aleluya. Diga conmigo entonces, ¿cómo? Diga, Dios es un Dios de cosas nuevas. Fíjese de algo, hermano. Yo creo que este versículo que tomamos como base para hablar la palabra del Señor en esta mañana, hermano, tal vez usted ya lo ha escuchado ya. Tal vez usted ya ha leído esto, tal vez en algún momento se lo han predicado. Pero yo, vamos a tomar como base esto, pero en realidad, o sea, la profundidad de lo que quiero hablarle, partiendo desde este punto, es que quisiera hablarle sobre Jesús. ¿Sobre quién vamos a hablar? Dile al que está atrás, dile, vamos a hablar de Jesús. Porque yo quiero decir, yo le voy a decir algo a usted, yo le voy a decir algo a usted. Mire, la Biblia, y le voy a enseñar algo, hermano. Lo primero que usted debe saber es que en el reino de los cielos, diga conmigo, todos los días hay cosas nuevas. ¿Qué pasa en el reino de los cielos? Y de repente usted dice, no creo, sus misericordias son ¿qué? ¿Cuándo? Todos los días la misericordia de Dios son. Y Dios es un Dios de cosas. ¿Cuándo dicen amén eso? Entonces, partiendo desde ese punto, partiendo desde el punto de saber que Dios es un Dios de cosas nuevas, y nosotros nos basamos a lo que dice la Biblia, porque cuando usted y yo escudriñamos la Biblia, hermano, constantemente Dios, hermano, está haciendo cosas nuevas todo el tiempo, y la manifestación de las cosas nuevas que Dios hace, hermano, no solamente nosotros la podemos ver en Él o en el Antiguo Testamento, sino que la podemos ver en el Nuevo Testamento por medio de su Hijo Jesucristo. Le voy a explicar una cosa aquí. Jesús de Nazaret nunca hizo, hermano, dos milagros iguales. Todo, lea la Biblia para que usted vea. Mire, le voy a decir algo. Si usted quiere saber sobre los milagros de Jesús, supóngase usted no quiere tanto contexto histórico, sino que usted quiere ir a la acción enseguida de los milagros, de la manifestación de Jesús, yo le recomendaría que lea el Evangelio de San Marcos. En el Evangelio de San Marcos usted va a ver detalladamente y de forma rápida todos los milagros que Jesús hizo. Y todos los milagros de Cristo, diga conmigo, eran diferentes. Diga que está trayendo, los milagros de Cristo son diferentes. Todos, hermano, cuando tú lees la Biblia, Jesús constantemente, hermano, estaba haciendo cosas distintas, hermano. Él nunca hacía algo igual a otro, hermano. Ahora, fíjate, en el reino de los cielos, según la Biblia, hermano, todo está cambiando, incluso la misericordia del Señor, que eso es algo a favor de nosotros, porque dice que sus misericordias son nuevas. ¿Tú te imaginas que la misericordia de Dios contigo fuera la misma de ayer, hermano? ¿No estuviéramos aquí? Porque nosotros todos los días, hermano, estamos embarrando, hermano. Todos los días estamos haciendo cosas malas. ¿Cuánto dicen aleluya? Todos los días estamos cometiendo errores, todos los días estamos ahí
A veces damos más de allá, a veces damos más de acá, pero como Él se está renovando constantemente. Y tú ves que la misma Biblia dice, por lo menos en el libro de Gálatas, la Biblia dice, renuévate por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo constantemente está tratando de conseguir o de alcanzar cosas nuevas en nosotros, hermano, cosas que antes no podíamos alcanzar, hermano. Y cuando nosotros leemos la palabra del Señor, entendemos que cuando Jesús de Nazaret, hermano, habitó en esta tierra, en el cuerpo físico, hermano, todos los días, día conmigo, hacía cosas diferentes. La gente hoy llegaba a una campaña de Jesucristo, hermano. No hay una campaña, está predicando Jesús de Nazaret. La gente llegaba a la campaña, hermano, y la Biblia dice que un día Cristo iba caminando así y estaba un paralítico y el Señor le dijo, tu fe te ha sanado. Y el paralítico llegó y se levantó y se fue caminando. Entonces se corrió la fama y la gente dijo, oye, vamos mañana, que el hombre llega a la gente y le dice, levántate, y la gente recibe el milagro. Pero al otro día, cuando van a la campaña de Jesucristo, como un ciego, hermano, y la Biblia dice que Jesucristo se arrodilló, escupió en la tierra, hermano. Tú te imaginas que venga un predicador te dio un salivazo. Jesús, no lo digo yo, lo dice la Biblia, se arrodilló en el piso, escupió en el suelo. Hizo barro con la saliva, se lo pegó un ciego en los ojos y el man vio, hermano. Y la gente se quedó impresionada porque le dijo, oye, pero si ayer le dio una palabra y se sanó y hoy lo escupió, ¿por qué? Cuando dicen aleluya. Todos los milagros de Cristo eran diferentes. La gente no sabía con qué se iba a encontrar al otro día, porque cada vez que iban a la presencia del Señor Jesús, hermano, Él constantemente estaba haciendo cosas nuevas. Toca el que está al lado y dile, lo de ayer, dile, fue lo de ayer. Dile, Dios va a hacer cosas nuevas. Cuando levantan la mano y dicen amén a eso. Dile, Dios va a hacer cosas nuevas. Ahora, en el mismo reino, la Biblia dice, hermano, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted se da cuenta que la Biblia dice, hermano, que Jesús de Nazaret, hermano, estaba allá arriba y de repente Juan está viendo toda la visión y de repente ve al Hijo, que es el Cordero de Dios, pero también vio al Padre. Cuando dicen aleluya, vio al Hijo, y ¿a quién vio? Vio al Padre también, hermano. Y la Biblia dice que cuando vieron al Padre, hermano, dice que se movía sobre un trono, hermano, que andaba para allá y andaba para allá. Y dice que se movía, hermano, como dice que tenía una especie de ruedas, hermano, de fuego. O sea que antes de que inventaran los autos aquí, allá el Señor ya tenía autos. Cuando dicen amén a eso. Dice que se movía como en un auto de fuego allá arriba en el cielo, hermano. Y dice que cuando Él pasaba, los ángeles, hermano, los serafines, dice que cuando Él pasaba a la derecha, ellos gritaban santo. Y cuando Él pasaba a la izquierda, ¿qué volvían a gritar? Y volvía a pasar para allá y volvían a gritar, ¿qué? Y si volvía para allá otra vez, ¿qué gritaban? Cada vez que lo veían pasado, ¿qué gritaban? Santo. Y ahora de repente nosotros, usted está ahí y usted dice, no, lo que pasa es que esa es una señal de adoración, ellos adoran al Señor. No, los que están adorando al Señor día y noche son los 24 ancianos. ¿Tú me estás escuchando lo que dice? O sea, vamos a la Biblia. Los que adoran al Señor, dice la Biblia, de día y de noche son los 24 ancianos. Pero ¿por qué los serafines y los querubines, cada vez que lo veían que Él pasaba, decían santo constantemente? Y cuando usted lee la Biblia exactamente y usted ve la gramática de la Biblia, usted se da cuenta, hermano, que el santo que ellos gritan era un santo con signo de exclamación, era un santo de impresión. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando? Era un santo que tocaba el corazón de las personas. Era un santo, hermano, que cuando usted mira que ellos gritaban santo, era porque estaban mirando algo que le impresionaba, y era porque cada vez que el Rey de Reyes pasaba, ellos veían en la gloria de Dios algo que no habían visto antes. ¿Tú me estás escuchando? Entonces cuando ellos veían que Él pasaba hacia allá, ellos gritaban santo porque se impresionaban, porque cada vez que veían la gloria de Dios, veían algo nuevo y algo diferente. Yo creo que cada vez que tú veas la gloria de Dios, vas a ver algo nuevo de Dios en tu vida. ¿Me estás escuchando? Cada vez que veas la gloria de Dios, cuando la gloria de Dios vaya hacia allá, vas a gritar santo porque te vas a impresionar por lo que Dios va a hacer contigo. Y cuando vuelvas a ver la gloria de Dios pasar de nuevo por tu vida, vas a volver a gritar santo
te vas a impresionar por las cosas nuevas que Dios va a estar haciendo en tu vida. ¿Cómo te escuchas lo que estoy diciendo? Diga conmigo, Dios es un Dios de cosas nuevas. Entonces, cuando tú ves la vida de Jesús de Nazaret y entendemos lo que son los milagros, hermano, lo que son las maravillas que el Señor Jesucristo, hermano, hacía en aquellos tiempos, hermano, y constantemente estaba impresionando a las personas. Cuando dicen aleluya. Dile al que está todo el Jesús de Nazaret. Dile, te está impresionando constantemente. Constantemente Cristo nos impresiona a nosotros, porque todo el tiempo, hermano, el Señor hace cosas en nosotros nuevas que nos dejan perplejos. Y como en la Biblia, incluso para este tiempo el Señor sigue haciendo cosas como nuevas. Diga conmigo fuerte ya, nuevas. Y cuando tú lees la Biblia, hermano, Jesús de Nazaret tenía una manera de operar diferente. Él no se parecía, no todos los milagros de él eran iguales. Cuando dicen amén a eso. Si usted se da cuenta, hermano, él una vez llegó y iba caminando. Cuando dicen aleluya. Él iba caminando, hermano, y cuando iba caminando, de repente salió una mujer que tenía el flujo de sangre. De repente él dice, ¿quién me ha tocado? Cuando dicen aleluya. Él dice, ¿quién me ha tocado? La mujer sale y dice, yo te toqué, todo esto. De repente el Señor en el camino iba para la casa de Jairo, hermano. Y cuando llega ya a la casa de Jairo, cuando dicen aleluya, dice que le habló a la niña estaba muerta, hermano, pero él dice que estaba solo durmiendo. Y cuando él le habló, le dijo, le hablé en arameo, le dijo, Talita come. Y la niña se levantó, hermano. Llegó rápido. Jairo fue y lo buscó y él llegó rápido a la casa de Jairo, hermano, para ir a sanar a la niña. ¿Cuánto dice aleluya? Bueno, al menos el Señor Jesucristo sí resucitaba a los muertos, hermano. ¿Sí o no? Un tío mío, hermano, llegó, salieron del culto y dijeron, no, que se murió la hermana fulana, y se fue para allá para donde y estaba la gente llorando, y le dijo a la familia, dijo, sálganse de aquí, pues las incrédulos, y lo sacó. Y se encerró una hora a darle la muerte. Y cuando salió sudado así, le dijo, ¿a qué no saben qué? Le dijo, ¿qué pasó? No está muerta todavía, que es verdad. Así lo limpian, hermano. ¿Cuánto dicen aleluya? Sí, hombre, quiso poner la fe por obra, pero eso no es así. ¿Cuánto dicen? Que hace esos milagros de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Y el Señor Jesucristo llegó, hermano, y lo hizo rápido. No esperó mañana. Pero si te fijas, diferente fue el caso de Lázaro. Le dijeron, mira, él pudo haberlo sanado. El Señor le dijeron, Lázaro está enfermo, está mal. Y el Señor lo dejó morir. Y no solamente lo dejó que se pudriera, hermano, llegó a los 4 días. ¿Tú me estás escuchando? Llegó a los 4 días. Ahora te voy a explicar algo cuando dicen aleluya. ¿Por qué el Señor llega después del tercer día? Porque había una profecía en Israel que el Mesías iba a resucitar al tercer día. ¿Tú me estás escuchando? Entonces, si él resucitaba a Lázaro el tercer día, la gente iba a creer que Lázaro era el Mesías. ¿Sí me estás viendo? Diga conmigo, el Señor hace todo perfecto. Entonces el Señor no espera los 3 días, sino que espera un día más, hermano. Cuando llega ya Lázaro, ya la Biblia dice que ya olía mal, hermano. Acércate que está tropa ahí como huele, a ver si está muerto. A él no le gusta bañarse, hermano, que se disfracen con perfume. Cuando dice aleluya. Sí. Pero ya Lázaro estaba se había, la Biblia dice que olía mal y decía, lleva muchos días, hermano. Y el Señor llegó allá, hermano, y dijo, quiten la piedra, mandó a quitar la piedra. Y cuando quitaron la piedra, le habló, hermano. La Biblia dice que él levantó la voz, hermano, y dijo, Señor, y le habló fuerte. Le dijo, este muerto va a resucitar. Parafraseando, iba acá un poco. Y la gente lo escuchó cuando él llegó y dijo eso. No, él dice la Biblia que todos lo estaban escuchando. Y dice que luego él baja la voz y le dice, Padre, dije eso así para que ellos me escuchen, pero yo sé que ya tú me oíste. Le digo, o sea, ya el milagro
había ocurrido en el secreto, porque la Biblia dice que hay cosas que Dios permite para que el Hijo de Él sea glorificado. ¿Tú me estás escuchando? Fue como cuando ellos se encontraron al muchacho que estaba paralítico y dijeron: oye, este muchacho, ¿por qué nació así? Y el Señor le dijo: este nació así para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Estaba hablando de Él. ¿Estás escuchando lo que me estoy diciendo aquí? Entonces el Señor resucita. Cuando es la hija de Jairo, el Señor va rápido a resucitarla, pero con Lázaro se demora varios días. ¿Sí me está escuchando lo que estoy hablando, hermano? Porque yo quiero explicarte algo de parte del Señor en esta mañana. Hay cosas en tu vida que Dios va a llegar de inmediato, hermano, que el Señor va a llegar rápido y va a obrar en ti. Pero hay otras cosas que el Señor se va a tardar. ¿Me está escuchando? Hay otras cosas que no van a llegar deprisa, aleluya. Pero sea hoy o sea mañana, si Dios va a hacer algo en tu vida, lo va a hacer por encima de cualquier cosa. ¿Me estás escuchando lo que te estoy diciendo aquí? Diga conmigo: no todo lo que Dios hace es apresurado. ¿Sí me está escuchando? Hay oraciones que tú le vas a pedir a Dios, hermano, que te va a responder de inmediato. Hay cosas que tú le vas a clamar a Dios, hermano, y el Señor rápidamente te va a responder. Tú vas a ver la respuesta de Dios rápido, hermano. Pero hay otras cosas, hermano, que el Señor se va a tardar en responderte. Y no significa que Dios no te está escuchando. No significa que Dios no ha oído tu oración. Dile al que está otro, dile: sí te está oyendo, dile así. ¿Tú crees que Él no oyó cuando llegaron allá? Llegó María, llegó María y dijo: oye, mira, Lázaro, tu amigo está muriendo, está grave. El Señor lo sabía. El Señor conocía esto. El Señor sabía que Lázaro era su amigo, sabía que Lázaro estaba mal, hermano, pero necesitaba enseñarle algo a ellas. Porque yo sí creo que Dios va a hacer el milagro y va a responder lo que usted le ha pedido en el secreto. Pero, y ahí entra nuestra pregunta a veces, porque hay oraciones que se cumplen rápido y otras oraciones no se cumplen, hermano, deprisa como nosotros queremos, hermano, porque Dios constantemente nos está enseñando cosas nuevas. ¿Tú me estás escuchando? ¿Tú te imaginas que todo lo que tú le pidieras a Dios, Dios te lo diera así rápido, hermano? Tal vez usted no estaría acá en la casa de Dios, me está escuchando. Tal vez si su vida fuera perfecta, si usted tuviera todo lo que usted quisiera, usted no estuviera en la casa de Dios en esta mañana. ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque usted sabe que usted necesita al Rey de Reyes en su vida. ¿Me está escuchando? Porque la Biblia dice que separado de Dios no podemos alcanzar y lograr nada aquí en esta tierra. Que levanta la mano y le camina eso. Porque Él es un Dios de cosas nuevas. Entonces constantemente Dios te está enseñando cosas nuevas. Constantemente Dios te va dando lecciones. Ahora fíjese de algo. Uno de los hombres de la Biblia, que cuando usted lee la vida de él, usted se da cuenta que constantemente Dios le estaba enseñando cosas nuevas. Toca el que está a tu lado, no te puedes quedar solo con lo que sabes. Necesitas cosas nuevas, ¿sí? Pero díselo con ánimo. Necesitas, dilo urgente, cuando dice ánimo. Necesitas cosas nuevas en tu vida. Necesitas renovarte constantemente. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, es como la medicina. Lo que usted ve que los doctores estudian, se gradúan, ya empiezan incluso a trabajar, hermano, y luego siguen aprendiendo cosas nuevas. Siguen estudiando constantemente. Así es la ciencia de Dios. Así es el Evangelio. Por eso es que usted ve que la gente predica, pero todos los predicadores predican distinto. A veces en la misma historia, el mismo versículo de la Biblia, pero todos lo entendemos diferente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, uno de los hombres que Dios más educó y uno de los hombres que el Señor más enseñó y lo preparó fue a quien dio conmigo, a Pedro. Dirán que no creo que si tiene cara de Pedro. Dice aleluya. Tienes la camiseta del mejor equipo del mundo, del Barcelona. ¿Cuándo dicen los del Madrid necesitan cosas nuevas en su vida. ¿Cuándo dicen aleluya? Su nombre.
Dios. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos esto, cuando nosotros estudiamos esto, hermano, nosotros decimos la vida de Pedro, hermano. Mire, Pedro, te digo una cosa, hermano. Usted lee la Biblia y pareciera que Pedro le caía mal a Cristo, hermano. ¿Tú no has leído la Biblia por Pedro? Imagínate, Cristo una vez llamó a Pedro Satanás. ¿Tú te imaginas que tu Dios vaya a hablar con Pedro y el pastor diga, apártate de mí, Satanás? Aléjate, diablo de mí. Así le dijo Cristo a Pedro, hermano. No es broma, la Biblia lo dice. Pedro, hermano, constantemente estaba recibiendo, hermano, correcciones de Cristo. Todo el tiempo Cristo llegaba y corregía. Hermano, yo imagino que Pedro en algún momento y eso le caía mal, hermano. Porque Pedro decía, oye, si Judas es el que está robando, porque te manda quiere conmigo. Todo el tiempo me reprende a mí, yo soy todo. Todo era Pedro, hermano. Fíjate de algo, mira, escucha esto. Pedro fue el hombre en la Biblia, hermano, que recibió, hermano, más regaños, hermano, más de parte del Señor Jesucristo. Un día Cristo llegó y predicó, hermano, delante de la multitud. Y dice que la gloria se movió, hermano, y se entregaron como 20,000 personas. Como 20, ¿tú te imaginas, hermano? O sea, en la iglesia de Cristo solamente había 12. Y después de esa prédica había 20,000. Y la gente dice que esos 20,000 lo estaban siguiendo, hermano. Y cuando dice que habían caminado Jesús de Nazaret, se volvió, hermano, y se paró y ellos se sentaron y empezó a predicar, hermano. Y llegó y le dijo, el que no deje padre y madre y familia y todo lo que tiene por mí no es digno de mí. Se fueron, hermano, fueron 10,000. Bueno, quedó la iglesia con 10. Cuando dice aleluya. Siguieron andando, hermano, y la iglesia que Cristo se volvía a detener, hermano, se volvió y volvió a predicar otra vez, hermano. Y llegó y le dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Se fueron 5,000 más. Y yo pensaba que esto era más fácil, decía la gente. Pedro ya estaba preocupado, la iglesia estaba poquito. Más adelante Cristo se vuelve a detener y le dice a la gente, dice, el que quiera venirse conmigo, vaya y venda todo lo que tiene, regáleselo a los pobres y véngase conmigo. Se fue, la iglesia quedó pelada. ¿Tú no te escuchas? Se fue, y Pedro, lo dice la Biblia, Pedro se le acerca a Cristo y le dice, Señor, pero ¿por qué le predicas tan fuerte? ¿Pero por qué le predicas tan duro a esa gente? Y el Señor llegó y le dijo, no te gusta cómo yo predico. Y dijo, lárgate con ellos, le dijo. Pero lo terrible era la respuesta que Pedro le daba a Cristo, porque cuando Cristo dijo, lárgate de aquí, tú con ellos también. ¿Sabe lo que le dijo Pedro a Cristo? ¿A dónde más me voy a ir si solamente tú tienes palabra de Dios? Ese era Pedro. Ese era Pedro. Pedro tenía una mentalidad diferente. Te voy a decir algo, hermano. Pedro tenía una capacidad, diga conmigo, de entender y de ver cosas que los demás no podían ver. Te voy a explicar algo aquí rápido. Fíjate algo, hermano. Jesús de Nazaret estaba con los discípulos, ya había caminado con ellos, lo habían echado fuera de demonios, habían hecho milagros. Y Jesús un día se para y le dice, oye, algunos dicen que yo soy Elías, otros dicen que yo soy Moisés que resucité, otros dicen que yo soy. ¿Ustedes quiénes creen que yo soy? Y todos se quedaron callados. Ninguno de ellos supo qué decirle a Cristo. ¿Y sabe lo que dijo Pedro? Y le dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Cordero que va a quitar el pecado de la humanidad. De todos los que estaban ahí, el único que respondió fue Pedro, hermano. Y Jesús le dijo, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Me está escuchando? Alguien dice, aleluya. La gente que está destinada a ver cosas nuevas son la gente que son capaces de ver cosas que los demás no pueden ver. ¿Me estás escuchando? Ahora te voy a explicar algo poderoso. Los demás veían en Cristo, hermano, los milagros. Los demás veían en Cristo las manifestaciones. Pero Pedro no veía eso solamente en Cristo. Pedro veía en Cristo, diga, su verdadera naturaleza. Tú vas a ver cosas nuevas en tu vida. Pero cuando aprendas a ver cosas diferentes del Evangelio, ¿me estás escuchando lo que estoy hablando? Alguien dice aleluya. Jesús necesita que tú lo mires de una manera distinta
Jesús necesita que tú veas en Él algo diferente de lo que han visto las demás personas. La gente que está destinada a cambiar la historia son personas que vieron en Jesús algo diferente, porque mucha gente llega al Evangelio por los milagros, otros llegan porque quieren una restauración, otros llegan por esto y por aquello, pero sé que hay hombres y mujeres en esta mañana que llegaron al Rey de Reyes porque vieron algo diferente en Él. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando aquí? Llegaron verdaderamente por la pasión de servir a Dios, por el amor de servir a Él. Dice la pena eso. Diga conmigo, voy a ver cosas nuevas. Nadie dice amén eso. Ahora, fíjate de algo, hermano. Pedro tenía esta capacidad de ver cosas diferentes, pero también tiene una capacidad, hermano, de estar dañando los momentos felices. ¿Cuándo dice amén? Mira que tanto va a parecer un daño al momento, ¿no? Así como cuando estás con tu esposo hablando mientras que le dices, ay, que vamos a comer. Ahí el momento se daña. Ahí está ganas de ser como Cristo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Fuerte eso, hermano. Es algo. Pedro tenía la capacidad, hermano, de ver la gloria, de decirle a Cristo cosas que le impresionaban, que Cristo decía, wow. Pero también tenía la capacidad, hermano, de meter la pata, hermano, hasta el árbol, hasta el fondo. Y será Pedro. Fíjate algo, un día, hermano, un día llega, hermano, Jesús de Nazaret, había andado de gira por ahí predicando. Y llegó al templo. Le voy a enseñar algo a usted, hermano. Antes, para usted entrar al templo, obligatoriamente, eso no era que no, si yo tengo, si yo puedo, diga conmigo, obligatoriamente había que llevar dinero, hermano. Y pero una ofrenda, no era que tú dices, yo voy a dar esto, $1, porque no, había una tarifa. Y tú tenías que llevar la tarifa que estaba establecida, hermano. Si no, no podías entrar. Toca que tanto le viste que tú eres afortunado. Dile, así que deja de ser tan duro, dile así. Un espíritu de piedra, hermano, la mano no le llega a los bolsillos, ¿no? Terrible, hermano. Y antes la gente, para poder entrar al templo, tenía que entregar una cantidad de dinero exacta entrando. Entonces, ese día Jesús de Nazaret entró con los discípulos, todos tenían que darla. Jesús de Nazaret entró con los discípulos y estaban los fariseos esperando a Cristo, pero como Cristo entró adelante, oyeron a Pedro, hermano. Y cuando coge Pedro dice, nada, bueno, el maestro tuyo que se la da de predicador, que sabe, aquí está endeudado. Y aquí hay que pagar, porque tú sabes cómo. Y Pedro dijo, no, tranquilo, ahí está Judas, él se robó una parte de la plata y me quedó. ¿Cuánto dice aleluya? Ahí hay algo, entonces ya le vamos a pagar eso ya. Y le dice, no te pidas porque están dando mal testimonio. Y cuando Pedro entra, hermano, Cristo ya sabía. Y cuando Pedro le dice, Señor, te voy a decir algo, y Cristo le dice, ya voy, yo te salgo a ti primero. Y le sale, y el hombre llega y le dice, Cristo le dice a Pedro, le dice, si un hombre es el dueño de una casa, tiene que pagar dinero para estar en ella. Y Pedro le dice, no. Le dice, bueno, yo no debería pagar porque esta casa me la hicieron a mí. Allí me está escuchando la verdad. Pero ellos no sabían. Y él le dijo, pero como yo no vine a abogar la ley, sino a cumplirla, vamos a pagarle. Y él le dice, exactamente. Le dice Pedro, que así yo sabía. Y Pedro le dice, exactamente de eso te iba a hablar. Porque aquí afuera esta gente vino humillante, cobrándome. ¿Cómo es que lo que nos comimos ayer, pastor? Cobrando una callapa kilo. La mía ni jamón tenía yo. Y ya me la estaban cobrando. Me dice, Señor, no permitas que me humillen de esta manera. Vamos a pagarle a esa gente. Y le voy a pagar así ante todo el mundo aquí. Porque me dijeron allá afuera, ante todo. Ahí estaban los hermanos y todos me vieron. Los diáconos que no, vamos a pagar. Y el Señor dijo, sí, le digo, no, yo le dije a ellos que ahí Pedro, que ahí Judas tiene
hermano, si quiera algo, vamos para pagarle esa gente, el Señor le dice: Señor, pero si hay Judas tiene verdad, no le vamos a pagar esa plata. Y Pedro le dice: bueno, le voy a pagar yo, que a mí me quedan unos denarios por aquí. Y el Señor dijo: no. Mira lo que Cristo dice: ande con una caña de pescar, te vas para allá al río con ellos, y cuando estés allá vas a tirar el anzuelo, y el primer pescado que saque, adentro del pescado va a estar la plata para ellos. Y Pedro dice: Señor, pero si la plata está ahí, ¿por qué tú me vas a hacer que yo? Señor, pero Judas, ahí vamos a revisar para que usted. No, vaya. Señor, no me hagas esto a mí. Ahora, fíjate de algo, hermano. ¿De dónde Cristo sacó a Pedro? ¿Qué era Pedro cuando Cristo lo conoció? Pecador, hermano. Si Cristo le hubiese dado esa orden a Marco, o a Lucas, o al otro, o a Jacobo, hermano, o a Juan, ellos fueran ellos, no sabrán qué se habían ido de pecado, hermano. Pero Pedro sí sabía, hermano. Pedro vio la hora, vio el tiempo, dijo: el mar de Galilea, una caña, ¿qué voy a sacar yo ahí? Él sabía cómo se pescaba. Él conocía, hermano, sobre la pesca. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de Dios, hermano? Que Dios te va a enseñar cosas nuevas, incluso en las cosas que tú crees que sabes. ¿Me estás escuchando? Dios es tan impresionante, hermano, que a veces nosotros en el Evangelio, hermano, creemos que ya no la sabemos todo, o creemos que ya hemos visto todo, pero constantemente el Rey de Reyes te va a impresionar, porque Dios es un Dios de cosas nuevas. ¿Me estás escuchando? Lo que te estoy diciendo aquí, lo que tú crees que sabes, se le va a poner a Dios todo el año. Dígale que está por el Dios te va a impresionar, dile. Mire, en su trabajo hay personas aquí, yo sé que aquí hay hombres y mujeres que están preparados, hermano, que estudiaron ciertas cosas y trabajan de acuerdo a su labor que ellos estudiaron, ejercen eso, hermano. Incluso en lo que usted cree que usted sabe, allí lo va a impresionar el Rey de Reyes. Allí Dios te va a sorprender con cosas nuevas. ¿Y sabe dónde es uno de los lugares que Dios más nos impresiona a nosotros, hermano? En el Evangelio. Porque ¿sabe qué nos sucede, hermano? A personas que tenemos tantos años en el Evangelio, que hemos vivido una vida en el Evangelio. Nosotros a veces decimos: no, yo he visto todo, no hay algo que yo creo que me puede impresionar y esto y lo otro. No, hermano, constantemente Dios va a permitir señales, manifestaciones. Dios va a permitir que escuches palabras que te van a impresionar. Que cuando las oye va a decir: Dios mío, yo no había escuchado eso. Yo tenía años sirviendo a Dios y no había escuchado eso. Yo no lo había entendido de esa manera. Y eso era lo que el Señor quería enseñarle a Pedro. Le quería decir: Pedro, incluso tú crees que sabes, pero yo te voy a enseñar cosas nuevas en lo que tú crees que sabes. Te voy a enseñar que el conocimiento que tú tienes pequeño comparado con las cosas que yo quiero hacer contigo. Alguien grita: dile al que está por donde vienen cosas nuevas. Dígale así. Dios te va a impresionar en lo que tú piensas que sabes. Ahora escucha esto aquí para terminar la historia. Cristo le dice a Pedro, le dice: vete allá y tire el ¿cuánto dice Melody? ¿Cuánto dice aleluya? Vamos a suponer que esté la caña de pescar, pero usted le da el palo a esa batería. Hermano, Pedro coge la caña de pescar y se la tira en el hombro, hermano. Y te voy a explicar algo. Del templo, para tú llegar allá al mar de Galilea, donde iban a pescar Pedro, hermano, había que cruzar toda la ciudad, hermano. O sea, que estaba ahí en el esquina, no, había toda por el medio había que cruzar. Entonces Pedro iba adelante, cuando dice aleluya, con la cañita así en el hombro, y atrás iban los dos manes que estaban esperando la deuda. Por el medio de la ciudad, cuando dice aleluya. Y tú sabes que por donde tú vives no falta la vecina que tiene un problema, cuando dice aleluya, que no puede llegar nadie a tu casa porque ese es el pozo tuyo.
En el barrio te tienen como la quita marido, como, y allá esa vecina tuya te aman, por Dios. ¿Alguien dice verdad? Entonces imagínate tú, Pedro cuando se conoció con Cristo tenía barcas. Él era jefe de pescadores, hermano. Pero no era ningún miserable. Él era un hombre que tenía dinero porque había trabajado durante su vida y se había hecho jefe de embarcaciones, hermano. Entonces la Biblia dice que él dejó todo eso tirado y se fue con Cristo. Entonces imagínate tú la gente cuando vio a Pedro pasando por toda la mitad de la ciudad con la cañita en el hombro y los dos deudores atrás. ¿Cuánto dicen amén? Me imagino la gente, a que no sabe Jonathan, a quién vi. ¿Tú te acuerdas de Benny que tenía unas marcas que las vendió y se volvió loco y fue detrás de un Jesús por ahí? ¿A que no sabe cómo quedó? Acabado. Por ahí lo vi que pasó. ¿Sabe por qué quedó? Una cañita y atrás iban dos manes del banco porque está endeudado también. O sea, se fue con Cristo y quedó sin nada y endeudado. ¿No me te escuchas? La gente hablando mal cuando lo vieron pasando. Y de repente llega Pedro, hermano, al final del camino, hermano, y la Biblia dice que tira la caña, hermano, y de repente, yo me imagino los dos hombres allá de que nosotros no queremos pescado, me dicen. Cámara tú que nos vas a pagar con pescado. Ahí dice aleluya. Otros son 6 denarios, nosotros no queremos pescado. Ay, iglesia sardina, no aquí, nosotros no. Y Pedro dijo, no tengo una orden de Dios. Nosotros no podemos saber con exactitud, hermano, si el pecado lo cogió rápido, hermano. Tal vez se tardó. Porque a veces Dios te va a probar, hermano. A veces Dios va a ver cuál es tu capacidad de resistencia en esos momentos donde la promesa de Dios ya está a punto de llegar a tu vida. Pero Dios quiere ver si te desesperas o esperas con paciencia que ocurra lo que Dios tiene preparado para ti. Pero tú quieres que te diga que es lo maravilloso de Dios, hermano. Que cuando el hombre llegó y lanzó, hermano, la Biblia dice que un pescado picó, hermano, y lo sacó. Y cuando lo sacó, la Biblia dice que le abrió la boca. Y dentro de la boca, hermano, no tenía los 6 denarios que ellos pedían. La Biblia dice que tenía 2 dracmas. Me está escuchando lo que estoy hablando. Y una dracma, hermano, valía 6 denarios. Y le dio las 2 dracmas. Le dio el doble de lo que ellos estaban esperando. Tú me estás escuchando lo que te estoy diciendo aquí. Te voy a decir algo poderoso de parte de Dios. Lo que Dios va a hacer contigo y lo que Dios le va a demostrar a la gente no es lo que ellos esperaban, porque ellos tal vez esperaban tu fracaso, pero Dios le demostrará el doble de veces que está contigo y que te va a bendecir. Me está escuchando, que te va a levantar, que te va a honrar. Aleluya, amén a eso. Toca el que está dile el doble. Dile, no vas a saber lo que esperas. Dile, viene el doble de Dios. Aleluya, amén a eso. Porque ese es un Dios de cosas nuevas. Un Dios de cosas nuevas es un Dios que te va a impresionar, porque no te va a dar lo que tú estás esperando, sino que te va a sorprender y te va a dar el doble. Me estás escuchando lo que te estoy hablando. Y no solamente, hermano, lo hace por ti, lo hace para que lo vea mucha gente que ha dudado de ti, mucha gente que no ha creído en ti, mucha gente, hermano, que ha dicho, no, a mí no me parece, hermano. Quiere que te diga algo, el negocio, el emprendimiento que Dios te dio, la mentalidad que tú tienes para hacer lo que vas a hacer, no te la dio el hombre, eso te lo dio el Dios que tú le sirves. Me está escuchando. Por eso yo profetizo en esta mañana que no vas a recibir lo que estás esperando, sino que vas a ver el doble de Dios en tu vida y en tu familia. ¿Me estás escuchando? Levante la mano arriba conmigo y diga, voy a ver el doble. Alguien dice amén a eso. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora, de repente, porque usted está allí y nosotros debemos entender por qué el Señor constantemente, por lo menos un día viene Cristo, hermano, y le dice a los discípulos en el capítulo 8 de Lucas, le dice a los discípulos, dice, es necesario que yo muera. Y cuando yo muera, todo el que cree en mí, aunque esté muerto,
Levante la mano a Dios y digo, mira, vivirá. Vivirá. Y cuando Cristo dice eso, ¿sabe lo que Pedro le dice? Pero Pedro se lo dice con cariño, hermano. Pedro se lo dice con amor, le dice, no, Señor, tú no, porque vas a morir porque se muera otro. Tú no. Y Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. Búscale, le dijo. ¿Tú crees que eso a Pedro no le dolió? Si Pedro le había dicho a él, yo voy a ir hasta la muerte contigo, cuando dicen aleluya. Y ahí es donde se cumple lo que dice el libro de Deuteronomio. Te voy a enseñar algo aquí. ¿Sabe lo que dice Deuteronomio? Y el capítulo 5 dice, y no te olvidarás de por dónde te pasó Jehová durante estos 40 años, que te llevó al desierto, y en el desierto te probó. ¿Me está escuchando? Y le dice, para que tú supieras lo que hay en tu corazón. No yo, porque ya Él sabe lo que hay en tu corazón. Pero de repente tú dices, Señor, ¿por qué tú no me entregas esto? ¿Por qué no me das esto? Y después que pase el tiempo, cuando ya lo recibes, entiendes por qué en aquel momento Dios no te dio eso que tú le estabas pidiendo. Porque cuando Dios te revela a ti lo que tú tienes en tu corazón, tú te das cuenta que en ese momento no estabas listo para recibirlo. Que Dios te estaba preparando primero, y hay procesos que Dios va a permitir en tu vida para que tú mismo te des cuenta que en ese momento no estabas preparada ni preparado para recibir esa bendición, para recibir eso que Dios quería entregar. Porque Pedro le estaba diciendo al Señor, se la pasaba diciéndole, no, yo voy a morir por ti, yo no te voy a dejar morir. Y el Señor dijo, apártate de mí, Satanás. Y Pedro se sintió, me dijo, oye, este hombre no me conoce, este hombre no sabe que yo estoy dispuesto a morir y a matar por él, hermano. ¿Y qué ocurrió cuando Cristo fue llevado al matadero? Dice que lo negó 3 veces, hermano. Y dice que luego se apartó y lloró amargamente. Porque hay algo que ustedes deben saber, hermano, y es que la Biblia dice que el Señor conoce nuestros corazones. Lo profundo que hay en nosotros, Dios lo conoce. Y antes de Dios hacer algo nuevo en nosotros, primero necesita limpiarnos de esas cosas que venimos arrastrando de nuestro pasado. Y una de las cosas, hermano, que Pedro estaba arrastrando de su pasado era su mal carácter, hermano. Pedro era un hombre violento. El día que fueron a buscar a Cristo para crucificar, hermano, Pedro cogió y le quitó la espada, hermano, y le mordió la oreja. Y en esos días había estado sacando demonios y dándole a los enfermos. ¿Se imaginan que usted ve el pastor Jonathan dándose trompadas por aquí arriba? Y después viene el domingo aquí a predicar, hermano, Cristo nos ama a todos. Pero ese era Pedro. Pedro se fajaba, peleaba con quien sea, hermano, y después estaba el domingo en la iglesia como si nada, hermano. Me voy con él, cuando dicen hermano. Ese era Pedro, hermano. Y ese día llegó y él se le dijo, oye, cálmate, le dijo. Le digo, no ha aprendido nada de mí. Y eso es lo que nosotros a veces no entendemos, hermano. Y es que a veces usted dice, ¿por qué si Dios me ha hecho tantas promesas? ¿Por qué si Dios me ha dicho que va a hacer tantas cosas en mi vida? ¿Por qué no han ocurrido? ¿Por qué no ha llegado lo que Dios me prometió? ¿Por qué no se ha cumplido lo que Dios dijo que iba a hacer? Toca el que está por el día, necesitas ser libre de tu pasado. Si tú quieres cosas nuevas, necesitas ser libre del pasado. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay cosas de tu pasado que te siguen haciendo daño. Hay cosas de tu pasado que estás arrastrando como cadenas y no han dejado que reciba las cosas nuevas que Dios tiene preparadas para ti. Y tú de repente dices, no, pero si ya yo dejé el mundo, ya yo dejé la música del mundo, ya yo cambié. Pero sucede que has cambiado unas cosas, pero todavía tienes rencor en tu corazón.
Alguien dice aleluya. Y eso es algo que yo puedo decir a usted, hermano. Yo predicaba, hermano, sacaba demonios, le oraba a la gente, Dios se movía, hermano, y tenía mi corazón lleno de odio en contra de mi papá, hermano. Porque mi papá se fue y nos abandonó a nosotros. Y yo tenía una ira en contra. Y luego más de ver que después él se entregó a Cristo y se levantó y todo eso. Y yo digo, mire, este sinvergüenza, o sea, Dios tiene que castigarlo cuando dice aleluya. Yo decía, qué fácil. Vas a llegar así ahora aquí estoy, Cristo, si no me admite, y ya el Señor va a hacer todo en ti. Y todo lo que nosotros pasamos, lo que sufrimos, la necesidad. Entonces, o sea, ya se queda eso así. Y tenía yo eso en el corazón, hermano. Tenía un rencor en mi corazón terrible contra él, hermano. Cuando dice aleluya. Y un día llegué a un culto, hermano, y cuando llego al culto termino de predicar, hermano, y Dios se movió grandemente. Y cuando terminé de predicar me siento así en una silla y se me sentó una ancianita al lado, hermano. Y me dijo, hijo, te quiero decir algo. Y yo le dije, ya me va a pedir oración por un nieto que tiene en la cárcel. Y siempre cuando la ancianita se la acercan a pedir por un nieto, por un hijo, por una hija. Pero digo, dígame. Y me dijo, así te dice el Señor. Me dijo, no he podido hacer lo que quiero hacer contigo porque tienes el corazón lleno de odio. Me dijo, tienes tu corazón enfermo y yo necesito sanarte. Cuando me dijo eso así, yo me molesté, hermano. Ella me... Lo bueno es que yo hablo como vendedor de yuca, hermano. Entonces usted ve. O sea, no crea que esa voz así era por él, no. Yo hablo así cuando dicen aleluya. Escucha lo que le voy a decir, hermano. Cuando ella me dijo así, yo me levanté de la silla y me fui, hermano. Molesto. Yo dije, ¿cómo es eso? Yo dije, este hombre hizo todo eso y ya yo tengo que venir a perdonarlo así de la... No, yo dije, el perdón hay que ganárselo. Y me voy, y cuando yo me voy saliendo, hermano, de ella. Eso yo iba pensando en mi mente, hermano. Caí de rodillas, hermano. Y el Espíritu de Dios me habló y me dijo, ¿acaso tú te has ganado mi perdón? Me dijo. ¿Cuántas veces tú te has ganado mi perdón? ¿Qué precio has pagado tú para que yo te perdone? Y si usted se pone a analizar la situación, usted nunca ha pagado el precio para recibir el perdón, hermano. Todas las veces que usted ha sido perdonado es solo porque usted va delante de él, se humilla y le dice, perdóname, y él te perdona. Nunca has tenido que morir por nadie. Nunca has tenido que derramar tu sangre por nadie para ser perdonado. La Biblia dice que solamente nos humillamos delante de él, hermano, y él perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados, hermano. Hay que echarle aceite a esa puerta. ¿Cuánto dice aleluya? Gloria a Dios. Le voy a decir algo, ya voy finalizando, pero le voy a decir algo poderoso para el Señor. ¿Cuánto dice aleluya? Aleluya. Desde que logré comprender el perdón, hermano, desde que logré perdonar y logré que el amor de Dios y la paz de Dios entrara en mi vida, hermano, viví una vida más feliz, viví una vida más tranquila, hermano, porque decidí que lo nuevo de Dios entrara a mi vida, hermano. El perdón es una de las cosas nuevas que Dios quiere entrar en nosotros. Y tú dices, pero yo he escuchado muchas veces del perdón, pero tú lo practicas. Verdaderamente tú practicas el perdón. Verdaderamente tú perdonas a los que te han hecho daño. Verdaderamente ya tú superaste a las personas que te hirieron, tu mamá, tu papá, tus hermanos, gente que tú amabas, porque a veces las heridas más profundas, hermano, y es un pensamiento, hermano, gloria al Señor. Hay un escritor que se llama Dimitri Lacroix, hermano, que en un libro que él escribió, yo lo leí y él dijo una frase que me llamó mucho la atención, porque él decía, las cicatrices pueden destruirnos incluso después de haber sanado, porque siempre está la marca, siempre está la señal de lo que pasó. Es como que constantemente la cicatriz te está recordando lo que te hicieron, hermano. Entonces tú lo tomas como algo negativo. Debes tomar tus cicatrices, debes tomar el dolor, debes tomar la decepción, hermano, como enseñanza de Dios para tu vida. El perdón es una de las cosas nuevas de Dios, aunque lo hayas escuchado miles de veces, hermano.
Dios necesita que aprendamos a perdonar. ¿Y quieres que te diga algo maravilloso del Señor, hermano? A veces nosotros le decimos a Dios, tú has sido demasiado duro conmigo. Porque yo sé que no nos pusiéramos acá a hablar de nuestras vidas, de cuánto hemos pasado hambre, de cuánto hemos tenido necesidades, nos hemos superado, hemos logrado cosas tanto a nivel espiritual como económico en la vida, gracias al Señor Jesucristo. Pero si nos colocamos aquí a hablar de nuestras historias tristes, de lo que nos tocó vivir, de las luchas, de las guerras que tuvimos, hermano, sé que todos los que están aquí tienen una historia que contar. ¿Sí me escuchan? Todos los que estamos aquí, muchos nos hemos sobrepuesto y superado a situaciones adversas que vimos desde la infancia. Eso, todos tenemos eso. Y nosotros a veces le decimos a Dios, ¿por qué tú has sido tan duro conmigo? ¿Por qué me has permitido vivir cosas tan difíciles en mi vida? ¿Por qué me has permitido experimentar todas estas cosas duras que yo he estado viviendo en mi vida? Esa misma pregunta se la hizo Pedro a Cristo, hermano. Esa misma pregunta se la hizo Pedro a Jesús de Nazaret. Le dijo, Señor, yo desde la infancia estoy sufriendo. Yo estoy sufriendo desde la infancia. Desde niño nunca di el promedio para ser un escriba o para estudiar. Desde pequeño me escogieron enseguida para la pesca. He estado sufriendo desde pequeño, y a pesar de todo lo que he vivido me he sobrepuesto, me he superado a mí mismo. Y cuando pensé que estaba sanando, cuando ya pensé que las cosas iban a mejorar, Señor Jesucristo, usted vino y me sanó a mi suegra. ¿Cuándo dicen aleluya? Bueno, Dios está hablando aquí, hermano. Mira al que está a tu lado, dile, ama a tu suegra y a tu suegro. Que Dios bendiga a los suegros, hermano. Pero lejos para allá, lejos. Gracias a Dios no tengo ese juicio sobre mi vida. Tú sí se ve que lo tienes. No tampoco. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Entonces Pedro dijo, Señor, ya las cosas iban a mejorar. La suegra mía ya se va y usted viene y la sana. ¿Sí no? Entonces constantemente, Pedro dice al Señor, constantemente he estado sufriendo. Constantemente he estado pasando cosas difíciles en mi vida. Y entonces cuando conoce a Cristo, pensó que la cosa iba a ser más fácil. ¿Cuántos creyeron que cuando llegaran al Evangelio todo iba a ser más fácil? Levanten la mano para él. Es más, cuando te están predicando que tú lloras, que tú te entregas a Cristo, tú dices, no hombre, que este es lo mejor yo. Y cuando entraste aquí, hermano, has visto más guerras y batallas. Terrible. Se te han levantado, tu propia familia, gente, hermano, por aquí, gente que eran amigos tuyos de hace años, ya no son amigos tuyos. Y Pedro dijo, Señor, yo pensé que cuando yo llegara aquí las cosas iban a mejorar, ya yo he sufrido bastante, ya yo he pasado bastantes situaciones difíciles en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿sabes por qué Dios te ha permitido vivir tantas cosas difíciles? ¿Sabes por qué has pasado tantas cosas en tu vida, hermano, desagradables, duras, que te han hecho derramar lágrimas, que te han hecho cuestionarte tu vida? ¿Sabes por qué el Señor lo ha hecho, hermano? Porque Dios te estaba preparando. ¿Sabes por qué te estaba preparando? Porque yo creo que en esta mañana le estoy hablando a líderes en potencia que en este lugar. Dígale al que está sobre la iglesia, soy un líder, dígaselo. Y tal vez usted no es líder acá en la iglesia, pero usted es líder en el lugar donde usted trabaja. Usted va a liderar una empresa que Dios le va a dar la oportunidad que usted abra. Lo voy a volver a repetir, a veces hay gente aquí con fe. Usted va a ser líder de la empresa que usted va a abrir. Este año, dígame eso. Dígame, no es el año que viene, diga este año, dígame. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted va a ser líder. Y Dios a todo líder, diga conmigo, lo prepara. ¿Qué hace con los líderes? Y eso fue lo que Dios hizo con Pedro. Porque cuando Cristo se fue de esta tierra, ¿sabe quién se quedó al frente de la iglesia? ¿Quién se quedó? Pedro. El primer pastor, hermano. El primer pastor del que habla la Biblia, ¿quién fue? Pedro. ¿Cuántos dicen aleluya? El primer pastor, hermano. El primer pastor del que habla la Biblia fue Pedro.
Entonces, diga conmigo, Dios me ha estado preparando. Diga, Dios me ha estado formando. Diga, para el liderazgo. Todo lo que Dios te ha permitido pasar, todo lo que Dios te ha permitido vivir, es porque Dios te está preparando. Porque lo nuevo que Dios tiene para ti no es pequeño, es demasiado grande. ¿Me estás escuchando? Quiero que se coloque de pie en esta mañana. Vamos a hacer una